Estamos saludando a nuestros hermanos y amigos en esta noche. El Señor les bendiga. Para la gloria de Dios, vamos esta noche a continuar con el tema que venimos adelantando y para esta ocasión lo hemos titulado 1700 años de progreso de la ley dominical. Lo que vamos a hacer en esta noche es dar un vistazo general a esa pretensión de Satanás de recuperar su poder en este mundo y revisar el progreso de la ley dominical en el tiempo desde el año 321, el 7 de marzo del año 321, con el decreto de Constantino, pasando por 1888 con el proyecto de ley dominical que fue aprobado en parte en los Estados Unidos, llegando hasta 1998 con la Carta Apostólica Dies Domini de Juan Pablo II, avanzando hasta el año 2015 con la encíclica de Francisco, el Papa Francisco, titulada Laudato Si, y el complemento de de esta encíclica, ahora complementada, valga la redundancia, con esa carta apostólica titulada Laudate Deum. En nuestro tema pasado revisamos, revisamos que en ese momento, el 4 de octubre, cuando Francisco decide publicar esta carta encíclica, él claramente no va a expresar que es un complemento, es un complemento de lo que fue o de lo que es mejor, Laudato Si. Entonces, en base a esto, lo que nosotros queremos hacer esta noche es recordar las advertencias, ¿sí? Recordar las advertencias que se hizo en esta carta, en esta última carta. Las tenemos aquí escritas y hemos seleccionado algunos puntos importantes para que los hermanos y amigos puedan tener una idea de lo que contiene esta carta apostólica titulada Laudate Deum, que significa alaben a Dios. Ya en el tema anterior pudimos revisar que esta no es sino una invitación a adorar a Satanás y adorar al Papa Francisco, al sistema papal que reclama los títulos de Dios en esta tierra. Este es el bosquejo que presenta la carta apostólica. Son 6 puntos. Recuerden que el número 6 para ellos es un número muy importante, ¿cierto? El número 6 del 666. El número 6 es la base del 666. Es el número de hombre, ¿cierto? Entonces, en estos 6 puntos, ellos hablan Francisco habla de la crisis climática global, vuelve a hablar de que hay más paradigmas tecnocráticos, hablando de la tecnología, menciona la debilidad de la política internacional para poner en vigencia lo escrito en las décadas anteriores, en las encíclicas anteriores, especialmente en Dies Domini del 98, en el 2015 también, Laudato Si. Habla de la debilidad de la política internacional para poner en rigor, en vigencia y obligar y exigir
y asegurar el cumplimiento de esas normas impuestas. Menciona las conferencias sobre el clima que surgieron desde 1992, las famosas llamadas conferencias de las partes, las COP, ¿sí? Que son las conferencias de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y que son la máxima autoridad que toma las decisiones y tomará las decisiones precisamente ahora, en el próximo mes de noviembre, se va a realizar en los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? La COP28, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y hermanos, aquí hay un punto, que es el punto número 5, que relataba o relata lo que se espera de la COP28 en Dubái, ¿sí? Y eso nos tiene alarmados, nos tiene con los ojos bien abiertos, porque realmente pues lo que se espera básicamente es un cumplimiento riguroso y un establecimiento de normas globales que permitan asegurar el descanso dominical obligatorio. Bueno, al final termina con unas motivaciones espirituales, pero las hace él como Dios que es, que dice ser, ¿cierto? Y es un poco sorprendente estas palabras finales que él hace. Vamos a revisar para iniciar y captar el interés de lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Esos puntos a resaltar de esta carta apostólica titulada Laudate Deum son algunos puntos que este servidor ha podido identificar y los ha escrito para llamar la atención de un mensaje enigmático, una lengua extraña con la que él se dirige al mundo entero, pero que solamente los entendidos entenderemos a la luz de la profecía, a la luz del don del discernimiento que el Señor nos da para ser advertidos y poder identificar el error, poder desenmascarar el engaño, poder denunciar los progresos del sistema papal y advertir a la gente. En el punto 2 él menciona, advierto que no tenemos reacciones suficientes, refiriéndose a, a lo que se ha dicho en las anteriores encíclicas o cartas apostólicas y que el mundo básicamente no ha reaccionado, ¿no? Y las autoridades no han reaccionado ante el incumplimiento de esas normas. El cambio climático va más allá de un planteo meramente ecológico. Claramente se está diciendo de que el asunto del cambio climático no es solamente para conservar el medio ambiente. Esto tiene unas connotaciones muy profundas en todos los aspectos, ¿no? Económicos, políticos, sociales, pero la mayor incidencia la va a tener en el aspecto religioso, en el aspecto espiritual, porque este es un poder político religioso que va en contra de las leyes de Dios. Entonces, ellos mismos lo aclaran y dicen que esto no es solamente un asunto ecológico. Lo que ellos quieren es sencillamente recuperar su poder, llevando a todo el mundo a la observancia obligatoria del día domingo en pretexto de conservar el medio ambiente, en pretexto de celebrar el Día de la Familia para evitar también la inmoralidad, manipulando a las personas para que apoyen el cambio climático y puedan pensar en su estabilidad laboral. Él dice que millones de personas pierden su empleo debido a las diversas consecuencias del cambio climático. También menciona que hay ciertas opiniones despectivas y poco racionales, refiriéndose a todos los que nos oponemos, a los que protestamos, a los que no creemos, no le creemos en los engaños, ¿cierto?, de este sistema y que estamos desenmascarando realmente qué hay detrás del pretexto del cambio climático, qué hay detrás del pretexto del cuidado de la casa común, como él le llama, y qué hay detrás del pretexto de velar por los derechos humanos. Realmente, hermanos, cuando él habla de
de velar por los derechos humanos. Esos derechos humanos tienen que ver con el respeto a la vida. Y se va a llegar un momento, porque así está escrito, de que aquellos que no obedezcamos el descanso dominical obligatorio, somos los que estamos acarreando juicios y castigos sobre el mundo y que no estamos viendo por el bien común y que por lo tanto debemos ser castigados, debemos ser encarcelados, perseguidos y hasta muertos, ¿sí? Porque no estamos apoyando el bien común, no estamos en defensa de los derechos humanos. Y si no estamos colaborando con el cuidado del medio ambiente, entonces quiere decir que estamos afectando a todos los demás. Bueno, así como cuando en la pandemia se decía que si tú no te quedas en casa, si tú no utilizas el tapabocas, si tú no te vacunas, entonces te conviertes en un foco de infección y estás atentando contra la vida de los demás porque los vas a contagiar. Bueno, también dice que hay ciertas opiniones despectivas y poco racionales, que hay ciertos diagnósticos apocalípticos que suelen ser poco racionales o insuficientemente fundados, desacreditando, ¿cierto?, las profecías del Apocalipsis que desenmascaran el sistema papal. También dice algo importante hablando de la ley dominical que ocurrirá en Estados Unidos primeramente y que irá a todo el mundo. En el punto 19 dice que lo que ocurre en cualquier lugar del mundo tiene repercusiones en todo el planeta y eso es muy cierto con el decreto dominical que irá a todo el mundo, pero que empezará en Estados Unidos, ya empezó en Estados Unidos, ya es un decreto que está aprobado en parte y de eso tenemos el testimonio de la profeta Elena White, donde ella escribió al respecto de esto. Habla en el artículo 21 sobre la inteligencia artificial que convierte al ser humano eh, en una persona, en un ser sin límite alguno, cuyas capacidades y posibilidades podrían ser ampliadas hasta el infinito. Noten, según él, las capacidades y posibilidades del ser humano podrían ser ampliadas hasta el infinito gracias a la tecnología. Bueno, nosotros sabemos que es Dios el que permite los avances de la ciencia, ¿verdad? Pero que Satanás pervierte esos avances de la ciencia y los usa para mal, como es el caso del mal uso de la inteligencia artificial para producir crímenes, para producir espiritismo y para producir tantas cosas como el tráfico de drogas, la extorsión, la mentira bueno, distraer la mente. En el punto 24, hablando de sí mismo, del sistema del anticristo, dice que no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Ya sabemos, hermanos, que Roma ya se le ha dado ventajas y que el objetivo de Roma es recuperar su poder y una vez recupere su poder, entonces se revivirá, resucitará en el acto su tiranía, ¿sí? Y su persecución. Y entonces el mundo entero, las religiones, los poderosos se van a hundir en los horrores del romanismo al recuperar su poder. Y claramente se dice aquí que no todo aumento de poder es un progreso para la humanidad. Y si no es un progreso para la humanidad, pues es un retroceso. Y entonces Roma volverá a las andadas de siempre, ¿no? A perseguir, a matar, a obligar a obedecer sus dogmas y a violar la conciencia, aún matar a los que se oponen. Bueno, él claramente dice en el artículo 28 que nuestro poder ha aumentado frenéticamente en pocas décadas. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que el poder de Roma ha aumentado sigilosamente ese poder, ¿sí? Y ha penetrado en las cámaras legislativas, en las cortes, en los gobiernos, en la educación, a todo nivel. Y por eso ese poder romano ha aumentado frenéticamente en pocas décadas,
¿sí? De ahí el título, ¿no? Del tema anterior, Roma a punto de recuperar su poder. Hablando acerca de los pobres, por quienes él simula trabajar y beneficiar, dice que aturdidos y estasiados frente a las promesas de tantos falsos pastores, porque él se coloca allí prometiéndoles acabar con la pobreza, prometiéndoles eh, paz y seguridad, pero hablando de sí mismo y de este sistema religioso, el anticristo, como los falsos pastores, dice que a veces los mismos pobres caen en el engaño de un mundo que no se construye para ellos. Roma no está construyendo un mundo para los pobres, ¿no? Roma está construyendo un mundo para ellos, para recuperar su poder. La historia da muestras de estar volviendo atrás. Claro, hermanos, la historia se repetirá. Todas las formas que utilizó Roma para obligar las conciencias se van a volver a repetir, ¿sí? Roma va a volver a sus andanzas, ¿sí? Va a repetir la historia de la persecución. Eso está escrito, hermanos, en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Aquí el punto 35 es interesante, ¿no? Porque dice, con tal de darle cumplimiento al cuidado del medio ambiente, al descanso dominical obligatorio, dice, vamos a crear una forma de autoridad mundial regulada por el derecho, regulada por el derecho. Crear organizaciones mundiales más eficaces, dotadas de autoridad para asegurar el bien común mundial y la defensa cierta de los derechos humanos elementales. Deben estar dotadas estas organizaciones, ¿cierto? Mundiales eficaces, deben estar dotadas de autoridad real, ¿sí? De manera que se pueda asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. Hermanos, estas autoridades, estas organizaciones a crear van a estar dotadas de la ayuda del poder civil, apoyadas por el poder civil, la Iglesia y el Estado unidos para hacer obligatorias las leyes humanas que van en contra de la ley de Dios. Y dice que de esa manera pueda asegurarse el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. Hermanos, el objetivo al que Roma nunca va a renunciar es a recuperar su poder y a establecer el domingo como día de descanso obligatorio. A eso no va a renunciar Roma. Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y lo que persigue es establecer el domingo como día de descanso, que es la marca de su autoridad. Él mismo está diciendo que al crear estas organizaciones, van a asegurar el cumplimiento de algunos objetivos irrenunciables. Roma no va a renunciar a sus pretensiones del poder, nunca va a renunciar a sus doctrinas, a su pretensión de infalibilidad. El punto 36 dice, sigue siendo lamentable, y esto es importante que lo analicemos también, sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Amados hermanos, estas crisis mundiales que nosotros vemos son apoyadas por el Vaticano, por el sistema papal. Ellos generan crisis, guerras civiles, ellos generan hambres, ellos generan hasta tsunamis, hasta terremotos generan con las máquinas, las famosos HARP, ¿sí? Ellos generan crisis políticas, ellos son los causantes a través con la ayuda del movimiento Solidaridad, acabaron con la Unión Soviética, han generado crisis en todos los países, guerras civiles, han apoyado las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora, estas guerras entre estos países de Rusia y Ucrania no son al azar, ¿sí? Ahora generan esta guerra, esta continuación de esta guerra entre israelitas y palestinos,
justamente, hermanos, justamente ahora que se va a hacer la COP28 en noviembre. Entonces, hermanos, este señor, este anticristo, el representante del anticristo, está diciendo que es muy lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Hermanos, el Vaticano genera las crisis con un objetivo: provocar cambios saludables. Ellos esperan que con estas crisis, como resultado de las crisis, se generen cambios saludables. Generaron la crisis del COVID, ¿sí? Y esperaban que todo el mundo se acoja al asunto de la vacunación. Generaron ahora la guerra entre israelíes y palestinos, y ellos esperan que en medio de esta crisis hayan cambios saludables. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, la carta lo dice, ¿no? ¿Cuál es el objetivo realmente de Laudato Si y de Laudate Deum? ¿Sí? El artículo 41 dice: la experiencia de siglos pasados tampoco puede ser desaprovechada. Obviamente, hermanos, Roma tiene mucha experiencia y sabe cómo entendérselas con los que desobedecen sus leyes, sus normas, ¿sí? Ella va a acudir en ayuda de los protestantes que van a pedir el descanso dominical, ¿sí? La experiencia de siglos pasados tampoco puede ser desaprovechada. Roma sabe cómo entendérselas y cómo tratar a los que desobedecen sus leyes. En el punto 42 dice: se requiere un marco diferente de cooperación efectiva para reaccionar con mecanismos globales. Se trata de establecer reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. O sea, efectivamente, crear reglas, normas, leyes a nivel mundial y eficientes, estrictas, que permitan asegurar esta tutela mundial, o sea, esta demanda mundial, esta exigencia mundial. ¿Sí? Todo el mundo va a estar unido, hermanos, a al pedido del descanso dominical. Todo el mundo unido. Y es una tutela mundial, dice él, pero hay que establecer leyes globales, normas, reglas globales a nivel mundial que sean eficientes para permitir asegurar este pedido mundial, esta exigencia mundial de todos los gobiernos del mundo y las denominaciones también, que están abrazando y que han firmado Laudato Si y se han comprometido a, a ponerla en práctica, ¿verdad? En sus diferentes países. El punto 43 dice: debemos generar un nuevo procedimiento de toma de decisiones, porque el establecido en décadas atrás no es suficiente ni parece eficaz. Van a crear un nuevo procedimiento para tomar las decisiones. Y menciona en el punto 44 que fue desde 1992 en Río de Janeiro cuando se adoptó o se creó la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, identificada con esa letra, ¿no? Con esas siglas, CMNUCC, que significa Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Desde 1992 vienen trabajando definitivamente con este propósito, ¿sí? Estamos hablando de la última parte del avance o del progreso de ley dominical en el tiempo, ¿cierto? Esas conferencias mundiales de las Naciones Unidas para el Cambio Climático reciben el nombre de COP, Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o Conferencia de las Partes, ¿sí? Se han venido realizando la primera vez desde 1992 en Río de Janeiro. El año pasado se realizó la COP27, la COP26 fue en el 2021 en Glasgow, ¿cierto? Y estas COP
es la máxima organización para la toma de decisiones respecto al cambio climático. Entonces genera un interés alto saber qué se espera ahora que suceda en este próximo mes de noviembre en la COP 28 allá en Emiratos Árabes, ¿sí? Ya que esta COP o Conferencia de las Partes es la máxima autoridad, la máxima organización para la toma de decisiones respecto al cambio climático. Dice él que hasta la COP 21 realizada en París en el año 2015, que para las obligaciones incumplidas no se habían previsto estrictas sanciones, que tampoco había instrumentos eficaces para garantizar su cumplimiento, pero definitivamente no va más y ahora hay que establecer estas instituciones y hay que establecer sanciones estrictas para el incumplimiento de Laudato Si. La COP 27 se realizó en el año 2022. La COP del 2022 se la llamó la COP de Sharm el Sheikh en el año 2022, ¿no? Y la COP 28, que es la que estamos a un mes de que se celebre, será en Emiratos Árabes Unidos. Recuerden que el año pasado tuvieron la osadía de simular el rompimiento de las tablas de la ley. Tuvieron la osadía de realizarla ya cerca de el monte Sinaí, ¿sí? Y quebraron las tablas, simbólicamente quebraron las tablas, quebraron la ley de Dios, anularon la ley de Dios y escribieron unos 10 mandamientos sobre el cambio climático. Eso tiene mucha simbología, hermanos, mucho contenido profético, ¿cierto? Dice el punto 54 que en la COP 28, la que se va a realizar en noviembre en Emiratos Árabes Unidos, necesitamos realizar compromisos efectivos y susceptibles de un monitoreo permanente. Y esta parte es importante. Dice que la COP 28 puede demostrar que las conferencias de las partes que empezaron en 1992 en Río de Janeiro, iban en serio y valieron la pena. Todo ese trabajo que ellos han adelantado, a pesar de que digan que no han sido eficientes, que no han sido estrictos, que se han sido incumplidos, ellos van a demostrar, ellos esperan que en los lineamientos que se tomen ahora en la COP 28 se demuestre que estas COP o estas conferencias de las partes o estas reuniones de las Naciones Unidas para ver el asunto de la ley dominical, que quede demostrado que esas reuniones no fueron en vano, que iban en serio y que valieron la pena. Hermanos, está escrito, ¿no? Roma no cambia y Roma ha sido paciente, se ha inmiscuido en todos los asuntos, pero se le ha dado ya una ventaja y Roma no va a desaprovechar la oportunidad. Ellos van a proseguir con el objetivo y por eso, hermanos, estamos revisando esto para ir en últimas a ver todo ese progreso, hermanos. Más de 1700 años de progreso de ley dominical. Cómo se ha ido consolidando la ley dominical en el tiempo. Dice el punto 56, necesitamos superar la lógica de aparecer como seres sensibles o muy sensibles y al mismo tiempo no tener la valentía de producir cambios sustanciales. Definitivamente los cambios se tienen que dar ahora en la COP 28. Corremos el riesgo de quedarnos encerrados en la lógica de poner remiendos, dice, de poner remiendos o en últimas aplicar solo pañitos de agua tibia. Pero ahora vamos a ser más drásticos, vamos a exigir y definitivamente para eso se van a crear nuevas normas, nuevos métodos que lleven al cumplimiento estricto de lo establecido por las COP de las Naciones Unidas.
Terminemos de una vez con las burlas irresponsables que presentan este tema como algo solo ambiental. Lo vuelven a repetir. Este asunto no es solamente un asunto ambiental, tiene intereses políticos, económicos, pero más que eso, por intereses religiosos en la parte espiritual, que es el objetivo de Satanás desde siempre, ¿verdad? El punto 59, que la COP28 dice sea histórica. Esto es importante, hermanos. El Papa Francisco espera que la COP28 sea histórica. Bueno, un evento histórico lo podemos ver en la profecía. Y en la profecía, el evento histórico que nosotros esperamos, ya que la imagen de la bestia se ha formado prácticamente, lo que nosotros esperamos como evento histórico profético es el establecimiento de la ley dominical nacional en Estados Unidos y mundial. Por eso el Papa Francisco dice que la COP28 sea histórica, que nos honre. Si hay algo que el Dios de este mundo y el representante de Satanás, del sistema del anticristo, si hay algo que lo puede honrar y honrar al sistema del anticristo, es la observancia del dominio, que ellos reclaman como su marca de autoridad, como el símbolo, el signo de su de su supremacía. Entonces, es muy importante ese punto aquí 59, que dice que la COP28 sea histórica, que nos honre. ¿Y cuál es la manera de honrar al sistema papal, que es el autor de este complemento o segunda parte de Laudato Si? No es más que estableciendo el descanso dominical obligatorio. ¿Y qué van a hacer para ello? Para que la COP28 sea histórica, para que la COP28 honre al sistema papal, dice, para ello debemos crear normas eficientes, obligatorias, normas obligatorias, leyes obligatorias, ley de descanso dominical obligatorio, leyes, normas eficientes, obligatorias y que se puedan controlar fácilmente a través de un procedimiento drástico, no con pañitos de agua caliente, de agua tibia, de un procedimiento drástico, intenso y con el compromiso de todos. Todo el mundo maravillado en pos de la bestia. Ese punto 59 es muy importante, hermanos, muy importante. Esta carta, dice en el artículo 60, esta carta apostólica está dirigida a toda la población católica y a hermanos y hermanas de otras religiones. Obviamente, todo el mundo recibió Laudato Si, todo el mundo la afirmó, todo el mundo la apoyó, las religiones paganas, los budistas, los hinduistas, los judíos, también los judíos, los cristianos y todos los sectores económicos, políticos, religiosos de todo el mundo. Por eso esta carta apostólica, que es el complemento de Laudato Si, está dirigida a todas las naciones, a todas las tribus, lenguas y pueblos. Y en la parte 62, hablando no del verdadero Dios, sino de Él. Por eso aquí yo lo escribí la palabra Dios con minúscula, ¿sí? Después de que él plantea todo este asunto de Laudato Si y de Laudato Deum, entonces miren lo que dice. Dios, o sea, él mismo, miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. De él, o sea, de él, no del Dios verdadero. Él se pone como Dios en esta tierra y reclama los títulos de Dios. De él es la tierra y todo lo que hay en ella. La tierra es mía, dice, y ustedes son para mí como extranjeros y huéspedes. Por lo tanto, deben respetar mis leyes. Eso resalta en el punto 62, ¿sí? Y en los artículos 64 al 65 pone un mensaje panteísta
que él dice que como el vicario de Cristo que dice ser, cuando recorre cada rincón de la tierra, se detiene a contemplar la hermosura sembrada por su padre Satanás. ¿Sí? Estas son palabras mías, lo que está entre comillas es lo que él dice. Pero él, como representante de Cristo en la tierra, como Dios que es, que dice ser, sí, él se ha detenido. Recuerden que su nombre es Francisco, en honor a Francisco de Asís, que cuidaba la naturaleza, contemplaba la naturaleza y veía a Dios en la naturaleza, veía el panteísmo. Entonces él dice eh, que cuando recorre cada rincón de la tierra, se detiene a contemplar la hermosura sembrada por su padre, y su padre es Satanás. ¿Sí? La profeta Elena White le llama en el conflicto de los siglos, al obispo de Roma le llama el representante de Satanás, porque su padre es Satanás, ¿sí? Su padre es Satanás, e invita a sus discípulos a reconocer en las cosas un mensaje divino. Panteísmo, hermanos. Las mismas flores del campo y las aves que contempla admirado con sus ojos humanos, dice que están llenas de su presencia luminosa. El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre. El mundo canta un amor infinito. ¿Cómo no cuidarlo? Panteísmo. Y acá seguidamente, en el punto 66, pone un mensaje de la nueva era cuando dice, todo el mundo es una zona de contacto. Para la nueva era, todo está interconectado, hermanos. Todos los seres del universo, dice el Papa, estamos unidos por lazos invisibles. Hermanos, Satanás es el que los une. Los malos ángeles es el que los espíritus demoníacos son los que unen a este sistema de falsa religión, este sistema gigantesco de falsa religión. Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles. Interesante que diga todos los seres del universo y no diga todas las personas, ¿sí? Porque en los seres del universo están contemplados los demonios, los espíritus de los demonios, ¿sí? Todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal. Los impíos los impíos que van a perderse, los que se van a levantar en la batalla del Armagedón y van a pelear contra el Cordero, pero que van a ser vencidos por el Cordero. El punto 68 termina diciendo algo importantísimo. Las soluciones más efectivas vendrán de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. Recuerden, hermanos, que la bestia es el sistema papal y que la marca de la bestia es la observancia obligatoria del día domingo, pero que hay una segunda bestia que es la que impone la marca. Y esa segunda bestia es Estados Unidos a través de los gobiernos de las leyes civiles. Y en todos los países es a través de las leyes civiles que se va a imponer el decreto. Quienes van a pedir el descanso dominical son los protestantes unidos a Roma, ¿sí? Y ellos lo van a pedir y van a hacer uso del poder civil para hacer cumplir las normas de Roma. Y entonces las soluciones más efectivas vendrán de las grandes decisiones en la política nacional e internacional. Eso lo debemos tener en cuenta, hermanos. Es el poder civil. Es Estados Unidos a través del Congreso y de la Corte Suprema que van a aprobar estas leyes, que van a ser pedidas por el mismo pueblo protestante apóstata con el fin de, y van a ser aprobadas para asegurarse el favor del pueblo, las autoridades civiles. Y el punto 73 termina diciendo, alaben a Dios, pero no vayan a pensar que le está reclamando alabanza para el verdadero Dios.
él está reclamando alabanza para sí mismo y para su padre, el diablo, porque él reclama el título de ser Dios en esta tierra y se le llama Señor Dios el Papa y se lo ha declarado infalible. Y por eso Él no dice, alabemos a Dios. Él dice, alaben a Dios. Ahora que yo ya he escrito todo esto y que ya he visto que todo lo que escribí es bueno y que mía es la tierra y que ustedes son mis súbditos, mis esclavos y por lo tanto deben obedecer mis leyes, entonces sí, alaben a Dios. Es el nombre de esta carta. Porque un ser humano, como lo es Él, un ser humano, como cualquier ser humano, un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios, como Él lo hace, Él mismo está presentándole al mundo su actitud macabra, satánica, de reclamar el título de Dios. Un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro. Hermanos, eso está claro, está bien dicho, lo quise escribir en esta noche para que los hermanos lo tengan, lo volvamos a leer, ¿verdad? Bueno, hermanos, ante esto, ¿qué nos queda? Nos queda darle una revisada, hermanos, darle una revisada a lo que es precisamente ese progreso. Hermanos, muchas personas piensan que esto es una fábula, que esto es un fanatismo, que esto es algo que sucedió de la noche a la mañana y ni siquiera sospechan, hermanos, del peligro que entraña haberle entregado el poder a Roma, ¿sí? Ni siquiera sospechan, hermanos. Y vamos, hermanos, para nosotros, la historia, hermanos, la historia es el mejor testigo del cumplimiento de la profecía bíblica. Todo esto que vamos a revisar estaba escrito en las Sagradas Escrituras y se ha escrito también en el Espíritu de Profecía. Y tenemos que hacer la advertencia. Y por eso queremos revisar cómo ha sido el progreso de la ley dominical por más de 1700 años. Hoy no vamos a entrar en muchos detalles, pero sí queremos, hermanos, que queremos recordar, ¿cierto? Recordar que Roma está a punto de recuperar su poder y que, hermanos, las advertencias solemnes deben ser repetidas para decir que nos hallamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos, que muchas de las profecías están por cumplirse en rápida sucesión y que todo elemento de poder está por ser puesto en acción, que la historia pasada se repetirá, que viejos conflictos resurgirán a una nueva vida y que el peligro asediará a los hijos de Dios por doquier. Hermanos, esa es una advertencia que como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Estamos hablando y advirtiendo de este inminente peligro que la Biblia, allá en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ya el apóstol Pablo había profetizado, había dicho sobre este sistema del anticristo, este sistema apóstata que se le llama el hombre de pecado, el hijo de perdición, y el que se opone y se exalta sobre todo lo que es llamado Dios o que es adorado, tanto que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Pero bueno, hermanos, eh, aquí en esa advertencia bíblica está desenmascarado, ¿cierto? Este sistema papal. Tenemos que recordar, hermanos, que desde el inicio Roma se ha propuesto recuperar su poder, que la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad, que todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno.
hermanos, y esto de perseguir a los que rechazan sus dogmas, de encarcelarlos, de quitarles las propiedades, de hacerlos despedir de los empleos, de condenarlos, lo van a dar por santo y bueno, por el cuidado de la casa común, por el derecho a cuidar de los derechos humanos. Lo van a dar por santo y bueno. Se va a repetir la historia del astuto Caifás, que dijo que es mejor que un hombre muera y que no todo el pueblo perezca. También se va a decir eso de la manada pequeña. Es mejor que unos pocos hombres sean sacrificados y no que todo el mundo perezca, ¿cierto? Entonces dice, ¿quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Entonces, hermanos, esto no es de ayer, ¿sí? Esto no es de ayer. Esto es un proceso que viene desde hace mucho tiempo atrás, hermanos, ¿sí? Y por eso en el conflicto de los siglos nos menciona la historia del primer decreto de ley dominical. Este es un libro, hermanos, que ha sido mutilado, ha sido cambiado, ha sido tergiversado, pero gracias a Dios conservamos algunos escritos fieles cuando la profeta Elena White revisó la última edición de 1911, ¿sí? Bueno, en este libro, hermanos, El conflicto de los siglos, en la página 48, vamos a leer aquí porque vamos a empezar entonces a revisar ya las leyes dominicales en el tiempo y vamos a ver desde el tiempo de Constantino, las vamos a mencionar. Dice, una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido de suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas las partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad. Se le ha titulado Señor Dios el Papa y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje, la misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto. La sostiene aún por medio de la Iglesia de Roma. Y muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Recordemos, hermanos, que en este tiempo se lo ve al Papa Francisco como el líder mundial. Se lo ve al Papa Francisco como el que tiene el derecho de entrar al Congreso de los Estados Unidos, a todos los países. Todos los presidentes les rinden pleitesía. Y estas cartas encíclicas, estas cartas apostólicas son recibidas y abrazadas, hermanos, por los gobernantes, por los dirigentes de las iglesias, ¿sí? Muchos son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Pero, gracias a Dios, los que tememos y reverenciamos a Dios, resistimos esta pretensión, que es un desafío al cielo, como resistió Cristo las instancias del astuto enemigo. ¿Sí? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, como dice Lucas 4:8. Dios no ha dado alusión alguna en su palabra a que Él haya elegido un hombre para que sea la cabeza de la iglesia. La doctrina de la supremacía papal se opone abiertamente a las enseñanzas de las Santas Escrituras y solo por usurpación puede el Papa ejercer autoridad sobre la Iglesia de Cristo. Esto, hermanos, es un proceso que viene desde hace mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Y nosotros revisamos en el libro El conflicto de los siglos estos títulos que se le han dado al Papa y este poder ha tenido, ha desafiado, hermanos, ha cambiado, ha intentado cambiar las leyes de Dios, los tiempos de Dios.
Se hace la referencia en el libro Historia de la Redención, que es un libro que resume el conflicto de los siglos, hablando de Constantino, pagano aún, el emperador romano Constantino, pagano aún, promulgó un decreto para apoyar la observancia general del domingo. Miren desde dónde vienen, hermanos, los decretos de promulgar la observancia general del domingo como una festividad pública en todo el Imperio Romano. Después de su conversión, de su nominal conversión, siguió siendo un ferviente abogado del domingo y su edicto pagano fue puesto en vigencia en provecho de su nueva fe. Pero el honor manifestado hacia ese día no era suficiente para impedir que los cristianos consideraran que el sábado era el día santo del Señor. Había que dar otro paso más. El falso día de reposo debía ser exaltado para lograr su igualdad con el verdadero. Pocos años después de la promulgación del decreto de Constantino, los obispos de Roma le confirieron al domingo el título de Día del Señor. Los obispos de Roma, hermanos, no es el Señor Jesucristo. La iglesia cristiana guardaba el sábado, los discípulos guardaban el sábado, María, la madre de Jesús, guardó el sábado, la iglesia cristiana guardó el sábado. ¿Sí? Fue en los tiempos de Constantino que empezó este asunto de declarar el domingo como día santo. Y fueron los obispos de Roma que le confirieron al domingo el título del Día del Señor. Y ellos mismos lo reconocen, como lo vimos en el tema anterior. De ese modo se indujo a la gente gradualmente a que considerara que poseía un cierto grado de santidad. Pero no obstante, dice, se seguía guardando el sábado original. Dios siempre ha tenido hijos fieles y el sábado, hermanos, nunca se ha dejado de guardar, nunca se ha perdido de vista, ¿cierto? Entonces, en el tiempo de Constantino fue que surgió la ley dominical. ¿Sí? Allá en el conflicto de los siglos, en la página 561, se menciona, hermanos, esta parte y en el apéndice de la página 57 se menciona el edicto de Constantino el 7 de marzo del año 321. Miren, 321, hermanos, al año 2021 son 1700 años, 1700 años, hermanos, de progreso de decreto dominical. Ha avanzado en el tiempo, se ha fortalecido. Roma no ha cejado, Roma no ha renunciado a esto. ¿Sí? Ese edicto de Constantino, el emperador romano, nominalmente convertido, simuló convertirse al cristianismo, pero se trajo de Roma, se trajo del paganismo la festividad del Día del Sol en el primer día de la semana, en el Sunday, Día del Sol. Se trajo la adoración de los ídolos, se trajo el encender los cirios, se trajo cantidad de supersticiones del paganismo, de adorar a María, a la Reina del Cielo, con el niñito en sus brazos, adorar a los santos, creer que las personas que se mueren siguen viviendo. 7 de marzo del año 321 al año 2021, más de 1700 años, 1700 años, hermanos, de progreso de ley dominical. Y ese decreto que lo cita, se está citado en el Código de Justiniano, libro 3, título 12, párrafo 2, dice así, que todos los jueces y los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el venerable día del sol, el domingo, pero que los labradores atiendan con plena libertad al cultivo de los campos. Bueno, allí dan una razón para que algunos puedan atender los trabajos del campo, pero aquí está el decreto desde esa fecha. Descansen todos los jueces, la plebe de las ciudades y de los oficios de todas las artes del el venerable día del sol, ¿cierto? Bueno, acá está citado en el Código de Justiniano, libro 3 título 2 párrafo 2. ¿Sí? También dice en la edición en latín y castellano por García del Corral, del Cuerpo del Derecho Civil Romano,
Tomo 4, página 332, Barcelona, 1892. Ahí también está citado el decreto de Constantino. Dice acá, esta es importante, hermanos, dice, eh, el original en latín se halla además en la historia de Mosheim, ¿sí? Historia eclesiástica, allí está la referencia, y en muchas otras obras. En el diccionario enciclopédico hispanoamericano, el artículo Domingo dice así: el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo. Hermanos, las publicaciones que hay en el mundo, la literatura, testifican que el primero que legisló en favor de la observancia obligatoria del domingo fue Constantino en el año 321. Hermanos, 1700 años de progreso de ley dominical. ¿Cómo se ha fortalecido? ¿Cómo ha sido paciente Roma? Pero hermanos, ahora estamos asistiendo a los últimos minutos, a los últimos segundos de este proceso. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Noten, una ley posterior del año 425, ¿sí? Una ley posterior del año 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo octavo se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Eso dice el diccionario enciclopédico. Fíjense que cómo hace una reseña histórica del año 321, pasa al 425, pasa al siglo octavo, ¿cierto? Y avanza en el tiempo. Más de 1700 años de progreso, hermanos, del decreto dominical. Entonces dice la profeta, edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidas por el poder civil, hermanos. El Estado apoyando los decretos de Roma, edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia apoyados, sostenidos por el poder civil. Fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagano alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. La primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino en el año 321. Esto está escrito en el conflicto de los siglos, escrito por la hermana Juárez. Dicho edicto, ya dijimos, requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol. ¿Sí? Esto se narra en el conflicto de los siglos. También el archiengañador, noten esto que dice acá también en la historia de la redención y también lo dice en el conflicto de los siglos, el archiengañador no había terminado su obra, estaba resuelto a reunir al mundo cristiano bajo su estandarte y a ejercer su poder por medio de su representante, el orgulloso pontífice que pretendía ser el representante de Cristo. Logró cumplir sus propósitos por medio de paganos semiconvertidos, prelados ambiciosos y miembros de iglesia mundanos. Se celebraron grandes concilios, de vez en cuando a los que concurrían dignatarios de la iglesia procedentes se celebraban grandes concilios, de vez en cuando a los que concurrían dignatarios de la iglesia procedentes de todas partes del mundo. Fíjense esto, hermanos, esto que está aquí, noten esto, qué similitud con las conferencias de las partes, las COP, desde Río de Janeiro, ¿no? 1992 hasta las de ahora, dice. Se celebraban grandes concilios, ¿sí? De vez en cuando, a los que concurrían dignatarios de la iglesia procedentes de todas partes del mundo.
Esto es lo mismo que sucede, hermanos, con las con las COP, las conferencias de las partes de las Naciones Unidas. En casi cada uno de ellos se degradaba un poco más el sábado que Dios había instituido, mientras en forma proporcional se exaltaba el domingo. ¿Cómo será que ha avanzado esto en 1700 años? Que ahora el atrevido obispo de Roma, el representante de Satanás en la tierra, en su artículo 237, y como lo vamos a ver también en Laudato Si, Juan Pablo II, colocan, hermanos, la observancia obligatoria del día domingo. Hasta acá hemos progresado. De este modo, la festividad pagana finalmente llegó a ser honrada como una institución divina, mientras el sábado de la Biblia se lo declaró reliquia del judaísmo y se insistió en que su observancia era maldita. Pero si el sábado no es de los judíos, el sábado fue creado en el Edén y en el Edén no habían judíos, Adán no era judío ni Eva era judía. Los judíos, ya sabemos, existieron miles de años después de la tribu de Judá, ¿sí? El sábado fue creado en el Edén. ¿Qué más dice, hermanos? Estamos revisando entonces 1700 años de progreso de la ley dominical. Entonces sigo leyendo acá, hermanos, esta parte. El gran apóstata logró éxito al exaltarse a sí mismo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, como dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 2:4. Se había atrevido a cambiar el único precepto de la ley divina que en forma inconfundible señala a toda la humanidad al Dios verdadero y viviente. En el cuarto mandamiento el Señor se presenta como creador de los cielos y la tierra y por lo tanto como distinto de todos los dioses falsos. El séptimo día fue santificado para que fuera un día de reposo para el hombre, como un monumento de la obra de la creación. Se lo instituyó para que mantuviera al Dios viviente siempre adelante de las mentes como la fuente de todo ser y objeto de reverencia y culto. Satanás trató de desviar a los hombres para que no manifestaran lealtad a Dios ni rindieran obediencia a su ley. Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos especialmente contra ese mandamiento que señala a Dios como creador. Esto, hermanos, es básicamente el primer paso, hermanos, hacia la ley dominical. ¿Sí? Ahora, revisemos un poquito, avancemos en el tiempo, hermanos. Del año 321, avancemos a 1888, cuando la profeta Elena White y los pioneros dieron testimonio de que había llegado para ese tiempo lo que vamos a leer. Dice así: por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país, Estados Unidos. Y ahora que el movimiento está ante nosotros, preguntamos, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Hermanos, estas palabras deberíamos hacerlas nuestras, porque la hermana Huay y los pioneros estaban conscientes de que estaba llegando esta crisis, pero ellos, estudiosos de la profecía, sabían que faltaban por suceder algunos acontecimientos. Por eso ella dice, Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo en esa época cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas, ¿sí? Pero esta cita, hermanos, es al respecto de 1888, cuando llegó el proyecto dominical al Senado, ¿sí? Estaba esa crisis ante ellos, ¿sí? Está ante nosotros, dice ella. Ahora, ¿qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? ¿Sí? Y da la respuesta, debiéramos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Hermanos, ella escribió eso en su época y ahora nosotros, ya más de 120 años después, no podemos decir
que no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. Ese tiempo ha llegado. Está aquí y ahora, hermanos. ¿Sí? Aquí y ahora. Ustedes acaban de leer lo que se ha escrito en Laudate Deum y por eso estamos revisando por qué se escribió lo que se escribió. Bueno, entonces, ese proyecto de ley dominical, hermanos, que está, es bueno y les vuelvo a recomendar, por favor, leer este libro, ¿sí? La Ley Dominical Nacional de A.T. Jones, uno de nuestros pioneros que cuando era fiel escribió una argumentación, así se llama, la Ley Dominical Nacional, y se presenta la argumentación de Alonzo Trevier Jones ante la Comisión del Senado de los Estados Unidos de Norteamérica, diciembre de 1888. Allá, hermanos, en diciembre de 1888, el senador, sí, el pionero A.T. Jones hizo esta argumentación. Es bueno, que interesante, muy interesante que leamos, hermanos, cómo el Señor lo utilizó para hacer defensa del Santo Sábado. Dice el Pentagésimo Congreso en su artículo, en su primera sesión, el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo, interesante, ¿no? 21 de mayo, nos recuerda, bueno, al 7 de marzo de Constantino, ¿no? El 21 de mayo de 1888, el senador Blair introdujo el siguiente proyecto de ley, leído dos veces y referido al Comité para la Educación y el Trabajo. Un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, disfrutar del primer día de la semana como día de descanso. Como día de descanso, comúnmente dice, mm, vuelvo a leer, un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Esto es apenas la introducción. En temas anteriores, y va a quedar aquí en el PowerPoint, todas, hermanos, explicado detalladamente que este proyecto era un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso, y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Lo mismo, hermanos, lo mismo que hizo Constantino, progresó hasta llegar a 1888. Fíjense hasta dónde el diablo, hermanos, ha dirigido los hilos de las naciones. Y Roma no ha renunciado a su pretensión y entonces llega hasta 1888 en Estados Unidos, donde dice, en estas memorias, dice, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente, servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento, recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección. Hermanos, en la sección 2 se amplía más este asunto, en la sección 3, la 4, la 5 y la 6. Se amplía este decreto, hermanos, algo real, algo que forma parte de la historia. Y de esto es que la profeta va a decir más adelante, que este decreto dominical que ya ha salido, irá a todo el mundo, irá a todo Estados Unidos, irá a todo el mundo.
de este decreto, hermanos, de 1888. Bueno, recordamos entonces lo que dice y vemos, hermanos, que esta nación que está representada como la segunda bestia, que tenía cuernos de cordero, pero que hablaba como dragón, en su billete, ¿cierto? Del dólar, colocan allí, hermanos, colocan allí en el billete del dólar, en Dios confiamos, pero ya sabemos, hermanos, en qué Dios es que confían ellos. En Satanás, que es el que dirige ahora los hilos de esta nación, que desde la época de 1888, ya y antes, unos años antes estaba hablando como dragón. La hermana White allá en 1888 escribió, el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorporan a la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. Eso es lo que está, eso es lo que está escrito, hermanos. ¿Sí? Y hay algo más, ¿no? Ella mismo dijo, son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento para imponer el domingo están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico, el sábado, ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Ella, hermano, será testigo de eso, ¿cierto? Y nosotros podemos entonces ahora sí, después de 1888, hermanos, avanzar un poco más en el tiempo. Esto, hermanos, esto fue publicado en Señales de los Tiempos. Esto fue publicado, hermanos, por nuestros pioneros y ese decreto, ella aseguró que ese decreto que ya había salido en parte iba a ir a todo el mundo, ¿sí? Que ya había salido en parte. Bueno, quizás, hermanos, por el tiempo, quiero avanzar un poquito y solamente mencionar o volver a mencionar la carta apostólica de 1998 de Juan Pablo II, ¿sí? Recuerden que ya vimos Constantino, pasamos a 1990, bueno, de Constantino pasamos al año 425, al siglo octavo, ahora avanzamos a 1888 y avancemos un poco más a esta carta de la santificación del domingo llamada Dies Domini, escrita por Juan Pablo II en el año 1998. Y en esta carta, hermanos, que se le llama y se reconoce que es el Día del Sol, por eso resaltamos aquí en la página 68 lo que dice Juan Pablo II, 1998. Por eso es natural que los cristianos procuren que, incluso en las circunstancias especiales de nuestro tiempo, la legislación civil, hermanos, las leyes civiles, las leyes del Estado, tenga en cuenta, la legislación civil tenga en cuenta su deber de santificar el domingo. Tenga en cuenta la legislación civil su deber de santificar el domingo. ¿Sí? Entonces, para Juan Pablo II, que reafirma el descanso dominical en su carta apostólica, dice que es la legislación civil la que tiene el deber de santificar el domingo.
¿sí? De modo que, dice, ese descanso dominical le sea posible a la gente, ¿no? Participar en la Eucaristía, en la misa, en la comunión, absteniéndose de trabajos y asuntos incompatibles con la santificación del día del Señor, con su típica alegría y con el necesario descanso del espíritu y del cuerpo. Eso es lo que está escrito en 1888. Y de 1800, perdón, en 1998 ya. Y de 1998, hermanos, finalizamos en este proceso de 1700 años de progreso de ley dominical, empezando desde el año 321, avanzamos hasta el año 2015 cuando este mismo Papa Francisco, que escribe el complemento de Laudato Si, ahora como en Laudato Deum, en su artículo 237, que habla del domingo, ¿sí? Dice, el domingo participar en la Eucaristía tiene un significado especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como un día de restauración de las relaciones del hombre con Dios. Bueno, aquí lo vamos a ver un poco más claro, ¿no? Aquí en esta parte donde dice, y con eso vamos terminando, el domingo la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial, ¿sí? Dice, además ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado de la naturaleza y de los pobres. Este, hermanos, ha sido el proceso que finaliza con Laudate Deum. Y tenemos que también, hermanos, presentar, ¿cierto? Decir que Laudate Deum, como él mismo lo dice, es básicamente, es básicamente un complemento, hermanos, un complemento de lo que es Laudato Si. Por eso, acá en esta parte, hermanos, de la encíclica, en el punto número 2, dice aquí, hermanos, dice en el punto número 2, han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanos y hermanas y hermanos de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Pero con el paso del tiempo advierto que no tenemos reacciones suficientes, mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizás acercándose a un punto de quiebre. Bueno, hermanos, esto lo leo para confirmarles a ustedes que esto es básicamente una segunda parte de lo que fue Laudato Si. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos entonces terminado de revisar, ¿no? Estamos revisando el progreso de 1700 años de ley dominical, empezando desde el año 321, ¿sí? Avanzando en el tiempo hasta llegar ahora al año 2023. Son 1702 años, hermanas. Por eso el objetivo que queremos es advertir que esto, como lo dice Francisco en Laudate Deum, esto va en serio, hermanos, y esto no ha sido en vano. Roma está a punto de recuperar su poder, el descanso dominical ha progresado en el tiempo y está escrito en la profecía. En la profecía, en la Biblia, en Apocalipsis, se identifica que hay una primera bestia en Apocalipsis 13, a la que se le llama el sistema papal. Se identifica que esa bestia tiene su marca,
y que esa marca va a ser establecida de una manera obligatoria y que nosotros, hermanos, al revisar los eventos proféticos nos damos cuenta que definitivamente ese tiempo ha llegado y a nosotros el Señor nos ha dado el privilegio de vivir en esta época para advertir, hermanos, sobre los peligros de este poder blasfemo, de sus pretensiones, y por eso no debemos bajar la guardia. Esperamos, hermanos, que al repasar, al revisar estos conceptos, pues hayamos sido afirmados y sepamos que definitivamente han sido muchos años ya, muchos años de progreso del decreto dominical, que quizás ha llegado el tiempo, hermanos. Lo más seguro es que ha llegado el tiempo en donde veremos y palparemos los horrores del romanismo. Necesitamos levantar la voz, advertirle a la gente, a la familia, nosotros mismos, hacer planes de consagrarnos definitivamente al Señor, alejarnos de todo obstáculo que esté impidiendo nuestro crecimiento espiritual y prepararnos para esta crisis que nos espera. No sé, hermanos, si de pronto ustedes tengan alguna pregunta o comentario adicional, algún aporte o alguna corrección que hacer, hermanos. Adelante, mis amados hermanos. Muy buenas noches, hermano Carlos. Buenas noches para todos. Buenas noches, hermana Ángela. Señor la bendiga. Amén, ustedes también. Bueno, hermano, no queda sino darle las gracias, hermano Carlos, porque se ha tomado usted la tarea de analizar esta carta y bueno, y hacernos prácticamente la tarea. Eh, bueno, yo pienso una cosa, hermano. Eh, ¿Hace cuánto se dio la primera señal en 1755 de el terremoto de Lisboa? Esas tres señales que se dieron en el Apocalipsis y las dos señales que dio el Señor Jesús. ¿Cuánto tiempo ha pasado de haberse dado esas señales? ¿Sí? Luego ahí en el verso sigue diciendo todos los eventos, el cielo se desplegó como un pergamino y bueno, como dice Apocalipsis 6 en en la sexta trompeta y llevamos todos estos años y en mi parecer, hermano, yo pienso que el Señor es que nos está dando tiempo porque miremos todos los años que han pasado, todo lo que ha pasado este tiempo y también, hermano, la dilación que han tenido con este proyecto dominical, como él mismo lo dice, que se han dilatado mucho y que es el momento de tomar, bueno, decisiones ya pues de una vez, porque sinceramente le han dado mucha larga al asunto, eso es lo que el Papa quiere decir en esta carta. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es una preparación, como usted lo estaba diciendo, hermano, porque ya vemos esto muy pronto lo vemos que este decreto está encima, está ya a punto de, digamos, completarse, porque en un grado, como dice la hermana Elena, ya se dio el decreto en cierto grado, pero esto viene, imagínense, ya llevan más o menos, ¿qué? Unos 30 años, un poco, casi 30 años, como usted lo dice, usted dio la fecha ahí y vemos que, como él dijo en esta carta que usted leyó, esa dilatación no se puede postergar más. O sea, ellos no ven la hora de dictar este decreto. Ellos están a punto. Y es momento de que nosotros nos preguntemos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos todos para que esto avance y que sabemos que después de la ley dominical ya estamos a un paso de la venida de Jesús porque los eventos se van a ir haciendo cada vez más rápido. Por eso nosotros no ponemos fechas, pero sabemos que es así porque el Señor se lo reveló a la profeta. Sí, hermana Ángela, precisamente muchas gracias por su afirmación, por su análisis. Y claro, desde 1992, hermanos, que empezaron
conferencias de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Básicamente es la última etapa de planificación de establecer el domingo obligatorio, de descanso obligatorio. Eh, Del 92 al 2000 pues son 8 años más 23 que llevamos, son 31 años, ¿no? No sabemos realmente, hermanos, en este plan de la Agenda 2030 que se va a cumplir hasta el año 2030, ¿qué tantas cosas más van a pasar? Empezando desde ahora, desde noviembre, donde se van a crear nuevas políticas, nuevas organizaciones que hagan estrictamente riguroso el cumplimiento de los puntos establecidos en Laudato Si. Ya sabemos que a nivel mundial hay un proyecto, bueno, un cumplimiento ya del proyecto de reforma laboral que va a permitir, hermano, y que está permitiendo reducir las horas de trabajo semanales hasta tal punto de establecer, hermanos, a nivel mundial, una jornada laboral que obligue a las personas a santificar el domingo, a descansar el domingo y a violar el santo sábado. Bueno, quiero hacer memoria de que nuestros pioneros, hermanos, en este periódico llamado El Centinela, en esta fecha eh, en esta fecha que tiene de septiembre 15 de 1889 en el número 18, que circulaba en Oakland, California. Allí, hermanos, ellos sacaron este asunto, este artículo de la Ley Dominical Nacional, la argumentación de Alonso Trevor Jones ante el Comité de Educación de los Estados Unidos, diciembre 13 de 1888, ¿sí? Cuando A.T. Jones hizo la defensa, por así decirlo, del sábado ante el Senado, fue diciembre de 1888 y ellos lo publicaron casi al año en este periódico septiembre 15 de 1889. Quiero decirles que, hermanos, esa pregunta que siempre le hemos hecho cuando hablamos de este tema, ¿no? ¿Ha salido ya el decreto que impondrá el domingo a nivel mundial y a nivel nacional? Bueno, acá, hermanos, en esta evidencia que tenemos también y que la debemos mostrar en favor de las personas, en señales de los tiempos, se llama el periódico, mayo 6 de 1897. Aquí hay un artículo en el párrafo 15, hermanos, que lo vamos a traducir, ¿no es cierto? Y que he citado, ¿sí? He citado. Bueno, es el párrafo 15, esta es la portada que me sirvió para mostrarles, pero acá, hermanos, en el párrafo 15 se hace referencia, se hace referencia a ese decreto, aquí dice, el decreto en un grado limitado ya ha salido, en un grado limitado ya ha salido. Y entonces dice, básicamente, como lo tenemos aquí, eh, aquí traducido, aquí vamos a ver, aquí hacer un ladito la cámara, dice, el decreto que imponga la adoración de este día ha de ir a todo el mundo. En un grado limitado ya ha salido. Cita de Señales de los Tiempos, mayo 6 de 1897, párrafo 15, el párrafo que les indiqué en inglés. En un grado limitado ya ha salido. En varios lugares de Estados Unidos, el poder civil está hablando con la voz de un dragón, al igual que el rey pagano habló a los hebreos cautivos.
la hermana White da testimonio que ese decreto iba a imponer la adoración del domingo, que iba a ir a todo el mundo, pero que en un grado limitado ya ha salido. Entonces, hermanos, de ahí que existan en algunos estados de Estados Unidos, que existan las famosas leyes azules, que obligan, ¿no? Que obligan al cierre del comercio los días domingo. Y ella también escribe, y es una cita que está en los escritos de la hermana White, que es el comentario bíblico adventista, tomo 7, que solamente contempla los escritos de la hermana White, tomo 7. Se repetirá la historia, dice, será ensalzada la falsa religión. El primer día de la semana, un día común de trabajo que no tiene ninguna santidad, será erigido como la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones y lenguas y pueblos que rindan culto al falso día de reposo. Hay unos puntos suspensivos porque en este libro algo le quitaron a la cita, pero dice, el decreto que ordena el culto de este día, el domingo, será promulgado en todo el mundo. La hermana White da testimonio de que eso iba a suceder. Llegará un momento, hermanos, donde revisaremos lo que fue esas señales, ¿no? De la asunción de poder por parte de Estados Unidos y cómo ella dio testimonio eh, de este asunto. Miren, no quiero irme sin leerles esta cita cuando ella estaba en Australia, hermanos. Este decreto, esa ley dominical de 1888 que se aprobó en parte en Estados Unidos, llegó hasta Australia y ella da testimonio porque ella dice, mire, la crisis está sobre nosotros. Voy a agrandar un poquito aquí para que mis hermanos puedan ver. La crisis está sobre nosotros, la batalla se librará entre el cristianismo de la Biblia y el cristianismo de la tradición humana. No hay una negligencia criminal en nuestra condición de sueño presente. Tiene que haber un movimiento de avance decidido entre nosotros, dice ella. Sí, debemos mostrar al mundo que reconocemos en los acontecimientos que tienen lugar ahora en conexión con el movimiento de reforma nacional el cumplimiento de la profecía. Lo que hemos durante los últimos 30 o 40 años proclamado que vendría está ahora aquí. Ellos venían proclamando la ley dominical que se iba a imponer y ella dice, está ahora aquí. Y la trompeta de cada vigilante sobre los muros de Sión debe dar la alarma, ¿no? Debe dar la alarma. Y dice, la profecía representa el protestantismo con cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ya estamos empezando a oír la voz del dragón. Hay una fuerza satánica propulsando el movimiento dominical. Eso es lo que ella da testimonio, ¿sí? Y dice, existe la posibilidad que nos ocupa de librar una guerra continua, con el riesgo de encarcelamiento, de perder la propiedad y la vida misma para defender la ley de Dios que está siendo anulada por las leyes de los hombres. Allí está en la Review and Herald de enero 1 de 1889, el párrafo 4. Y cuando ella estuvo en Australia, ella dio testimonio de que la ley dominical había llegado y estaba ahora ejerciéndose de manera rigurosa. Bueno, hermanos, hemos avanzado hasta aquí. Muchas gracias por su paciencia. Esperamos que Hermano Carlos. haber podido revisar y haber fortalecido y recordado un poco este conocimiento. Sí, hermana Ángela. Bueno, en vista que los hermanos están tan calladitos, pues yo quiero como hacer otro comentario. En estos días, pues Willington le decía a alguien de la corporación, ¿será que la corporación está dando esta advertencia? ¿Está pasando esta noticia tan importante? ¿Están advirtiéndole al pueblo que todo esto está pasando? O sea, él le dice a esta persona de la corporación, ¿usted qué cree, hermano? ¿Ellos estarán haciendo esto, lo que usted está haciendo?
dando la advertencia, porque es que esto es una advertencia para el pueblo de Dios, porque está ante nosotros este decreto y nosotros debemos estar analizando estas noticias que conciernen al pueblo de Dios y a esta profecía tan importante que se le dio a Juan y que se le amplió a la profeta del Señor. Hermana Ángela, sí, mire, lamentablemente tenemos evidencias de que el mismo Ted Wilson habla de que la marca de la bestia, que es la observancia obligatoria del domingo, que la marca de la bestia puede ser cualquier día de la semana, puede ser ningún día de la semana, ¿sí? Y no tenemos el video que lo podemos presentar, donde él dice que la marca de la bestia puede aplicarse a cualquier día de la semana que no sea el sábado. Pero la Biblia no dice eso, ni el espíritu de profecía dice eso. En el conflicto de los siglos se dice claramente quién es la bestia y qué es la marca de la bestia, que es la observancia obligatoria del día domingo. Jan Paulin, ¿sí? Jan Paulin, que es uno de los eruditos de la Corporación Adventista, en un seminario que tuvo el año pasado sobre ley dominical, él tiene el atrevimiento de decir que la ley dominical no está ni siquiera en proyecto. Es más, que posiblemente ni vendrá. Eso es lo que les están enseñando a los corporativos. A los corporativos se les habla de fe y de salvación por fe y sin obediencia. Y se los entretiene, se les está enseñando otra teología. Se les ha descartado y se les ha prohibido llevar a los púlpitos los libros del espíritu de profecía. Se ha negado los testimonios de la profeta, se les ha cambiado la Biblia en versiones jesuitas modernas que ya dicen que Juan, allá en Apocalipsis 1:10, que Juan estaba en el día domingo cuando tuvo la visión del Apocalipsis. A los corporativos, a los adventistas de la corporación, se les entregan calendarios donde el domingo es el séptimo día. En la revista Mundo Adventista se les enseña que Cristo descansó el primer día de la primera semana, o sea, el domingo. Se les enseña a exaltar el domingo. Bueno, se les ha introducido en el himnario exaltación al sol o al día del sol. Ya tienen la cruz y el Santísimo en los templos. Tienen el manto de María. Bueno, se les ha enseñado y se les ha torcido la doctrina y por eso nosotros levantamos la voz como fieles atalayas. Como dice la cita aquí de la Review and Herald del 24 de diciembre de 1889. Hablando en este contexto, hermanos, 24 de diciembre de 1889, como fieles atalayas debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Bueno, hermanos, por respeto al tiempo, habíamos programado hasta las 9. Esperamos, hermanos, seguir ahondando en estos temas, estar muy atentos. En menos de un mes, quizás en un mes estaremos asistiendo a todo lo que el diablo va a levantar a través de la COP28 allá en Emiratos Árabes Unidos. Estamos atentos a las señales, estamos advirtiendo a los hermanos y a los amigos. Y bueno, gracias a Dios tenemos un fundamento claro. Esta noche hemos revisado los 1700 años de progreso de la ley dominical. Esto solamente lo hacemos para darle la gloria a Dios, por amor a los hermanos, por amor a la salvación de las personas, porque a nosotros lo único que nos interesa es la salvación de las personas, la salvación de nosotros mismos, de nuestros hijos, de nuestra familia, de los seres más queridos y de aquellas personas que han quedado en Egipto esclavos de Faraón, esclavos de la teología de los jesuitas,
esclavos de Ted Wilson, de sus pastores, de sus sacerdotes de Baal que se alimentan de la mesa de Jezabel. Gloria a Dios porque llega este momento donde podemos presentar este tema y podemos orar. Así que hermanos, voy a pedirle a las hermanas que han sido designadas, hermana Argenis y hermana Ángela, que por favor terminemos esta noche haciendo la oración. Vamos a ir de rodillas, mis amados hermanos. Padre nuestro que está en el cielo, glorificado y alabado sea su santo nombre. Padre bueno, de rodillas aquí este grupo de sus hijos, dando infinitas gracias por sus grandes misericordias, por el cuidado y la protección que siempre nos brinda, Señor, a nosotros, a nuestros seres queridos, nuestras familias. Gracias, Señor, porque sentimos su mano sostenedora en medio de las luchas, de las dificultades que a diario nos asaltan y nos asaltarán mientras estemos en este mundo, Señor. Pero gracias, bondadoso Padre, porque tenemos la certeza de que nunca, nunca hemos estado solos. El Señor siempre nos ha sostenido y nos ha levantado. Gracias, bondadoso Padre, por la oportunidad y el anhelo que coloca en nuestros corazones de reunirnos y de escuchar, Señor, su santa palabra, de aprender cada día y sobre todo, Señor, de darnos cuenta el tiempo en que estamos. Como decía nuestro hermano Carlos, Padre Celestial nos ha dado el privilegio de haber visto en estos años de vida que nos ha regalado el cumplimiento de todos estos eventos anunciados y el privilegio de estar viendo, Señor, el cumplimiento de estas grandes profecías que sus hijos en el pasado, los reformistas, los pioneros, anhelaban ver y que tanto predicaban y entregaron sus vidas, Señor, por estas verdades. Soberano Señor, el corazón se nos parte, eterno Dios, de mirar el estado en que se encuentra esta iglesia, bendecida y originada por la profecía, por la mano del Señor. Ayúdanos, Señor, a no callar ante lo que vemos y que los que están allí en aquella corporación no pueden ver o no quieren ver, Señor. Nos da tristeza y a veces sentimos todavía ese sentimiento de no poder entender cómo cómo estas personas que han sido preparadas para llevar estas verdades cada vez guardan silencio, Señor, consintiendo y dando la aprobación con ese silencio de las cosas que suceden. Bondadoso Padre, pero regálanos a nosotros las fuerzas, las energías para levantar la voz como trompeta y no seguir, Señor, callando ante lo que vemos, ante lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias, bondadoso Señor, porque nos permites los recursos para podernos reunir, estar en estos momentos de estudio cerca, nos sentimos cerca los unos de los otros, Señor. Y gracias por el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que hace nuestro hermano para traernos, Señor, este alimento. Estamos rogando, Señor, y colocando en sus santas manos las peticiones de nuestros hermanos
peticiones por salud de ellos o de sus seres queridos, Señor. Estamos colocando en sus santas manos nuestros hijos, los jóvenes que han de tomar la bandera, Señor, cuando ya nosotros no estemos, pero son el blanco de ataques del enemigo, Señor. Ayúdanos a nosotros como padres a estar siempre cerca de ellos, a estar clamando al Dios del cielo, al Dios de los imposibles, para que estos jóvenes, Señor, sean fortalecidos y su fe cada día, Señor, sea aumentada. Igualmente la nuestra, Señor. Estamos dejando en sus divinas manos nuestros padres, Señor. Hemos rogado por la salud de la madre de nuestro hermano Carlos. Gracias por los años que le ha concedido y gracias por esa lucidez y por ese vigor que tiene para hablar y testificar y predicar de lo que ella ha aprendido, Señor. Hemos venido rogando también, Señor, por la salud de mi madre, dejando en sus santas manos, Señor, los sufrimientos, los dolores por los que está pasando. Y Padre Celestial, aceptando absolutamente su santa voluntad. Padre bueno, que cada día, Señor, nuestra fe y el deseo, Señor, de perseverar hasta el fin sea el motor que nos lleve adelante. Como dijo su apóstol, que nada ni nadie nos pueda apartar, Señor, de esta fe, de este evangelio puro y verdadero. Señor, concédenos en esta noche las horas de descanso que nuestros cuerpos, nuestras mentes necesitan. Si es su santa voluntad, permitirnos levantarnos en el día de mañana, Señor. Que cada día nuestro anhelo sea consagrarnos más y más y luchar, Señor, porque nuestras familias que aún no han aceptado este mensaje lo puedan aceptar por las súplicas al Espíritu Santo que puede convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Señor, rogamos que los infinitos recursos que el Señor pone a disposición para la salvación de las almas lleguen a nuestras familias, a nuestros seres queridos, Señor. Todo esto, Señor, lo estamos agradeciendo y lo estamos suplicando en los sagrados méritos, en la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Todo esto lo clamamos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra y la alabanza en esta noche y te agradecemos porque nos has cuidado hasta ahora, que nos has dirigido por medio de tu Santo Espíritu, porque nos has dejado llegar a estos últimos tiempos de la historia y que ante nosotros tenemos todas estas profecías que se han ido cumpliendo poco a poco. Señor, te pedimos perdón porque aún no estamos preparados, porque aún todavía nos falta muchas reformas en nuestras vidas, porque nos falta mucha fe, porque nos falta mucha templanza, mucha mansedumbre, y porque aún todavía no conocemos muchas verdades, quizás porque hemos sido negligentes en el estudio de tu palabra. Te pedimos que nos perdones nuestra falta de firmeza, que nos ayudes a que cada día podamos lograr
tener ese carácter tan anhelado, ese carácter de Cristo, y que tu Santo Espíritu nos fortalezca cada día para que nos dé esa fuerza y ese poder para poder lograrlo, Señor, así como muchos lo lograron, que estamos ante este decreto, Señor, que nos prepares a todos cabalmente, que nos alejemos de todas las cosas vanas de este mundo, que no le tengamos amor a nada de las cosas vanas y que cada día nos aferremos a tu gran poder, a tu misericordia, a tu gran amor que tienes con cada uno de nosotros. En tus manos dejo, Señor, todos los proyectos misioneros que se están realizando para que el mundo pueda conocer este maravilloso mensaje y que muchas personas más puedan ver esta exposición que hizo el hermano Carlos en cuanto a este análisis de esta carta, que muchas personas vean la realidad, vean todo lo que está pasando y que vemos que tenemos enfrente de nosotros este gran decreto, Señor, que irá a todo el mundo. Por eso te suplicamos, oh Padre eterno, que nos fortalezcas nuestra fe a todos, que nos impartas la justicia de Cristo para poder vencer al enemigo y que en tus manos dejamos también eh, los proyectos de salir al campo. Y todos los hermanos que tienen sus propiedades, sus casas o negocios, sea lo que tengan, que lo puedan vender pronto y que podamos todos salir a cultivar nuestros alimentos al campo. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que se encuentran todavía en Estados Unidos para que pronto puedan salir de allá, puedan vender sus propiedades y los que no tienen propiedades, que tomen la decisión pronto de salir, Señor, de ese país, Señor, porque sabemos que allá es donde se va a dar este decreto, pero además van a haber grandes desastres, Señor. En tus manos dejamos a estos hermanos y a todos mis hermanos, a todos en general, que puedan vender sus propiedades lo más pronto posible para que así puedan adquirir un terrenito en el campo y puedan salir pronto, Señor. Dirígenos pues de ahora en adelante, oh Padre Celestial, ayúdanos a permanecer fieles y firmes y que podamos salir a las calles a dar este mensaje y repartir los volantes, la literatura, y que muchas almas sean tocadas por tu Santo Espíritu, sus corazones sean movidos a aceptar esta gran verdad, porque sabemos que el tiempo ya está muy cerca y que muchas almas no conocen estas verdades, Señor, que quizás muchas personas no saben verdaderamente cuál es el día de descanso, pero que nosotros debemos de dar esa advertencia, dar este mensaje y a la vez la advertencia final, Señor. Síguenos dirigiendo con el poder de tu Santo Espíritu y bendice a todos mis hermanos del remanente, ayúdalos a ellos, ayúdanos a todos a que sigamos adelante en esta lucha, porque, porque nuestra redención está muy cerca. Quédate con nosotros en esta noche, dirígenos, perdónanos todas nuestras faltas, todos nuestros pecados con los cuales te ofendemos y ayúdanos a seguir adelante perseverando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuando sopla irada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener un ancla que apoyará.
negras ondas de la ansiedad.